Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a todos. Inicialmente el viceministerio quiere dar su agradecimiento a Vía Pro Desarrollo por esta invitación. Y en esta oportunidad, primero vamos a ver un poco lo que es la matriz energética, consumo final al año 2018. En esta gráfica ustedes pueden ver que hay como tres formas de presentar el balance en la matriz energética. La primera se refiere a la oferta, la segunda forma de presentar es la oferta bruta de energía y la tercera es el consumo final. Entonces, vamos a centrarnos específicamente en lo que es consumo final. Y después vamos a conversar un poco sobre lo que es la oferta bruta de energía. El consumo final, como ustedes pueden ver, el 43% corresponde a biomasa. O sea, de todo lo que se consume como fuente de energía, 43% corresponde a biomasa. Nosotros somos uno de los países que exporta o el mayor exportador de energía hidráulica per cápita en el mundo, y nuestra matriz, la parte de electricidad representa solo el 16%. Y la parte de derivados de petróleo ocupa el 41%. Entonces, fíjense la gran participación que tiene la biomasa en la matriz energética. En cuanto a la oferta, el 46% corresponde a hidroenergía. O sea, estamos generando una gran cantidad de energía proveniente de las represas de Itaipú, Yacyretá y Acaraú. El 32% corresponde a biomasa y un 22% corresponde a derivados de petróleo. Esta es otra figura que representa la matriz energética, para ser bien claritos. Vemos que el 43% es biomasa, 41% derivados de petróleo y 16% energía eléctrica. Esta energía eléctrica mayormente se utiliza para la generación de electricidad en los hogares y una pequeña parte para el sector industrial. El consumo de biomasa es mayoritariamente para la cocción de alimentos en las zonas rurales, y el consumo del sector industrial. El 41% de derivados de petróleo casi exclusivamente para el transporte público y de carga. Ahora, veamos que a pesar de que la energía eléctrica y la biomasa tienen una base de renovación, o sea, son renovables, el consumo de biomasa no es sostenible, y eso lo vamos a ver por qué enseguida. Entonces, ¿por qué no es sostenible el consumo de biomasa? El país, como un todo, llega a consumir anualmente algo así como 14 millones de metros cúbicos de madera. Esos 43% que vimos anteriormente corresponden a aproximadamente 14 millones de metros cúbicos anuales. Y eso representa el 100%, ¿cierto?, el consumo. Ahora, el 36,1% representa el potencial que tenemos de producir madera en forma sostenible. Cuando digo potencial, es si hacemos bien las cosas. En este momento no estamos haciendo bien, pero a los efectos comparativos este es el potencial. Es decir, podemos producir en forma sostenible a partir de los bosques nativos y a partir de las plantaciones el 36,1%. Lo que nos deja un déficit de 63,9%. Entonces, este 63,9% proviene de
fuentes ilegales. Ahora vamos a ver un poco lo que es el consumo de biomasa por sectores y origen. Vamos a ver que el consumo, ya habíamos comentado, el consumo residencial representa tal vez en la parte rural mayormente y domiciliario, el 51%. O sea, nosotros continuamos utilizando mucha leña como materia prima principal para la cocción de alimentos y también para lo que conocemos como la elaboración de un montón de comidas típicas, chipa, los churrascos, etcétera, etcétera. El 44% corresponde al uso industrial. Y el 5% es básicamente exportación de carbón vegetal. Ahora, de este consumo total de biomasa, aproximadamente el 89% de esta madera proviene de los bosques nativos. Y el 21% proviene de plantaciones. Entonces tenemos una torta totalmente desproporcional. Y esto es para mostrarle, esto no significa, esto es solamente una equivalencia. O sea, 80% de consumo de biomasa que proviene del bosque nativo equivale a aproximadamente 82.000 hectáreas anuales que se están cortando para sostener la matriz energética nacional. Entonces, para que ustedes puedan ver la proporción que tiene esto. Vamos a analizar un poco las particularidades del uso de la biomasa. Y es importante, ¿por qué ustedes creen que el consumo de biomasa es tan elevado y representa el 44% de la matriz energética? Bueno, porque es más barato que el petróleo, que el gas y la electricidad. Y aquí les tengo una información que parece que define un poco el porqué de esto. Y esto lo dice el Earth Institute, habrán escuchado el señor Jeffrey Sachs, que es el asesor. Bueno, este señor dice en una publicación que él tiene, que lo preparó en el año 2013, dice que el costo de la leña equivale a 1,05 centavos por kilowatt, comparado con el costo promedio de la electricidad, que es 7,53 centavos por kilowatt hora. Entonces vemos que el costo de utilizar leña para producir energía es casi 7 veces menos. Entonces este es el motivo por el cual el sector industrial, que básicamente, es decir, ustedes lo pueden nombrar, cualquier sector industrial utiliza leña como fuente energética. Fíjense nomás, el costo para que ustedes vean que el tema del consumo de leña va a continuar, es decir, por lo menos no se prevé que en el corto plazo pueda haber una reconversión para el uso de la energía eléctrica que en este momento está sobrando. El costo de generación en el 2010 fue de 2,57 centavos por kilowatt hora, costo de generación. Esto implica que no hay dentro de este costo el pago de la deuda. Y el costo de generación para el 2022 se prevé que va a ser 1,70 centavos por kilowatt hora. La leña va a continuar siendo más barata en los años siguientes. Entonces, nosotros prevemos que el gobierno lo está impulsando en este momento a través de los proyectos que nos va a presentar aquí nuestro colega. Está promoviendo proyectos energéticos justamente para suplir esta deficiencia. Un segundo factor de la peculiaridad es que el precio de la leña
sobre todo de la leña del bosque nativo, se forma a partir de la extracción. Es decir, nosotros vemos que, y siempre se ha dicho que la leña es gratis, porque la gente iba a buscar al costado del bosque, lo cortaba y lo traía. Entonces, en el caso de la leña que proviene del bosque nativo, el precio se forma recién en el momento que la persona entra a cortar o entra a limpiar lo que se ha deforestado. Mientras que el precio de la leña que proviene de plantaciones se forma a partir de la misma plantación. O sea, hay un costo que se tiene a partir de la plantación, los cuidados de la plantación, etcétera, etcétera. Por eso actualmente el precio de la leña de plantaciones es más elevado que el precio de la leña proveniente del bosque nativo. Hay todavía disponibilidad, es el resultado de los procesos de cambio de uso de suelo. La mayoría de esta leña tiene carácter legal porque está autorizado por los planes de uso de la tierra del Infona, pero no genera guías, entonces transita libremente por el país. El mercado de leña es sustancialmente informal. Nosotros estimamos que el mercado de leña puede tener una informalidad del 90% más o menos. O sea, 90% de lo que circula tiene carácter ilegal. Pero no obstante todo esto, contribuye significativamente a las economías de las ciudades, de las pequeñas poblaciones locales y de los sectores menos favorecidos. ¿Por qué? Porque ellos entre los periodos de zafra, entonces, ¿qué hacen? Van y cortan el bosque y producen carbón y lo venden. Entonces, es una fuente importante de generación para estas comunidades. Una de las principales barreras que nosotros hemos observado de la producción forestal es la necesidad del establecimiento de empresas anclas. O sea, vemos que el sector forestal privado, digamos, el sector que no es institucional, que no es público, ha estado conformado por una asociación que básicamente es industrial, o sea, que procesa la madera. No hemos tenido una asociación que promueva plantaciones forestales. Hoy día sí creo que hay unas iniciativas que se están creando. Entonces, y tampoco hemos tenido inversiones grandes en el uso de la madera. Nuestra industria ha sido básica de transformación primaria. No hemos tenido fábricas de pulpa, papel, a pesar de que han habido 3 intentos fallidos en el país. Entonces no tenemos una empresa ancla que genere esa necesidad de producir madera de alta calidad. Bueno, existen planes de manejo aprobados por el Infona, a pesar que en la región oriental tenemos una ley de deforestación cero, pero en la práctica no se aplican. ¿Por qué no se aplican? Porque la gran parte de las áreas con bosques están en manos de otros sectores. Entonces estos sectores, ¿qué es lo que hacen? Es alquilan el bosque para que un extractor presente un plan de manejo y ejecute el plan de manejo. Al extractor no le importa con tal que poder quitar toda la madera que puede, no cuida el bosque, entonces no se cumple lo que es el manejo sostenible. Por otro lado, existen varios mecanismos de fomento de plantaciones, por ejemplo, pero que no han sido opcionados. Es decir, y en otros casos ha habido discontinuidad en el uso. Voy a citar 2 casos. Proforestal, por ejemplo, es un mecanismo que está siendo promocionado por la AFD y en 10 años ha tomado 3 créditos. A pesar de que la tasa o sea, el costo del dinero es razonablemente bueno, pero tiene algunos requisitos que impone la banca privada que son difíciles de cumplir en razón de los periodos de maduración de una plantación forestal.
Discontinuidad, hablamos de discontinuidad, pues la ley 536 que promueve forestación y reforestación y por la cual existe un subsidio del 75% de los costos de implementación de plantaciones, no tiene fondos. Actualmente creo que el Infona tiene algo así como una deuda de $10 millones, más o menos por ahí. El Ministerio de Hacienda no ha continuado fondeando esta ley, entonces tenemos una discontinuidad. Y nuevamente las regulaciones existentes son poco apropiadas para las condiciones de maduración del negocio. ¿Cuál es el panorama que se nos presenta? Porque es interesante, ustedes son gente joven y bueno, las consecuencias pueden ser nefastas a futuro, a pesar de que nosotros a veces somos bastante inmediatistas. Bueno, el Plan Nacional de Reforestación establece que se necesitan algo así como 450.000 hectáreas de plantaciones forestales. Esa es un poco la necesidad que el Infona ha establecido para cubrir todas las necesidades en cuanto al suministro de biomasa y madera industrial. Pero se plantan alrededor de 5.000 a 7.000 hectáreas por año. Entonces es complicado. Ustedes saben que el crecimiento de la economía de los últimos, sin contar el año pasado, ha crecido a un promedio de 4,1% más o menos. Entonces esto impone el aumento del consumo de la biomasa, porque si hablamos del sector industrial, el sector industrial que se instala utiliza biomasa. Esta fábrica de fundición de ferrosilicio, por ejemplo, utiliza carbón vegetal y tiene un gran consumo. Entonces, todas las industrias que se instalan en Paraguay, pues en cierto modo utilizan. Entonces, hay crecimiento del país, hay crecimiento del consumo de biomasa. Dijimos que la tasa de extracción no es sostenible, o sea, tenemos un alto riesgo de agotamiento. De hecho, la región oriental ya no tiene bosques que puedan ser manejados. Tal vez estemos hablando de unas 600.000 hectáreas de las 8 millones que teníamos en la década de los 60. En el Chaco todavía existe algo de madera, bosques, pero las distancias son bastante elevadas, lo cual hace que la madera pueda llegar a un costo prohibitivo al sector industrial. Entonces, lo que se consume realmente en este momento de forma ilegal continúa siendo de la región oriental, a pesar de que existe esta moratoria de deforestación cero. Y acá viene la parte importante, es decir, nosotros consideramos que la sustitución de la biomasa por otros energéticos no ocurrirá en el corto ni en el mediano plazo, por los altos costos de reconversión, ¿cierto? Y obviamente podrán afectar la competitividad de la producción nacional, sobre todo para la exportación. Entonces, por eso es que el gobierno por un lado ha establecido el decreto 4056, que ustedes lo pueden encontrar en la web, que trata el establecimiento de un régimen de certificación forestal para biomasa. Y con este decreto trata de garantizar la sostenibilidad de los recursos energéticos renovables, es decir, en cierta forma legalizar toda esa producción de biomasa vía la certificación. ¿Y por qué vía la certificación? Porque la certificación podría dar esa rigidez en el manejo y en la necesidad de establecer plantaciones. La vigencia de este decreto es a partir, digamos, del programa que ha lanzado el Banco Nacional de Fomento en 2015, o sea, entra en vigencia a partir del año que viene.
y es gradual, o sea, la exigencia, el decreto establece que a partir del año 1 todas las industrias deberán consumir al menos 30% de madera certificada, en el segundo año 50, tercer año 75, cuarto año 90 y el quinto año 100%. En este decreto, cuyo padre es el señor que está a mi lado acá, en la gobernanza reúne a varias instituciones, que es el viceministerio, que juega el papel preponderante en todo esto, es el Infona, el MADES, la STP y el Ministerio de Industria y Comercio. Y es un régimen único de certificación nacional para bosques y producción. Es voluntaria la certificación, es independiente y fomentará la utilización y la gestión sostenible. Vamos a ver un poco el mecanismo. Interesante, ¿qué implicó la elaboración de esta reglamentación? Bueno, el decreto se promulga en el 2015, luego se firma un convenio entre el Ministerio y el Infona para implementar un plan de apoyo interinstitucional para el desarrollo del régimen de certificación. Eso es de mayo del 2016. Se conforma una mesa de trabajo interinstitucional en el 2016. Se dan varias sesiones de trabajo y se concluye toda esta elaboración de la reglamentación a partir en abril de 2018. Luego se lleva a cabo todo un proceso participativo de consultas y socialización a nivel de todos los sectores y el país, y todo este proceso concluye con una consulta pública nacional que se hizo en el 2018. O sea, la reglamentación en este momento está lista, está en la etapa de en las últimas etapas de promulgación, porque implica que la reglamentación va a ser firmada por 4 ministerios y en eso implica un poco de trámite en todo el proceso. Entonces esperamos que muy pronto podamos tener ya esta reglamentación, ya que el decreto comienza a tener. Aquí tenemos, existen como cinco instancias que hay que describirlo para entender. La primera instancia es esta, que es el sector industrial, que es el que va a requerir de madera certificada. A partir del año 2021, el 30% del consumo de todas las industrias va a tener que buscar en el mercado madera certificada. De hecho, en el país tenemos algunas empresas productoras que tienen madera certificada y de momento pueden poner en el mercado algo así como 100.000 metros cúbicos. Es decir, sabemos que esta madera certificada actualmente está siendo usada por grandes compañías porque sus productos requieren que en la elaboración de sus productos se requiere que se utilice madera certificada. No sabemos exactamente cuánto es lo que se dispone en este momento de madera certificada en el país que podría ser utilizado. Una segunda instancia sería este sector de producción. Aquí están los productores, los que transforman la madera en otros productos como el carbón, briquetas, etcétera, que serían a las personas sujetas a certificación. Estos señores, impulsados por la necesidad de este sector industrial, pueden certificar sus producciones para ofertar al mercado madera certificada. Es decir, la certificación en este caso no es obligatoria, es voluntaria. Lo que se quiere con este decreto es crear un mercado. La tercera instancia es la unidad técnica de certificación, que es una unidad que se va a establecer en el viceministerio y que tendrá por objetivo administrar todo el proceso. Aquí se va a administrar la base de datos, las comparaciones, los controles que se van a hacer del consumo versus la compra, y va a estar integrado por las 4 instituciones, por representantes de 4 instituciones, con un coordinador general. La cuarta instancia representan los organismos de inspección, que son
serían como certificadores privados que van a ser acreditados por la ONA. Ellos emitirán, luego de la verificación en campo, ellos emitirán un informe a la unidad técnica para que la unidad técnica dé su visto bueno. Y finalmente el comité de certificación, integrado por 10 instituciones, 5 privadas y 5 públicas, den un ok para la certificación. Entonces, este es básicamente el esquema. Existen dos sectores. El sector industrial es el que está obligado a consumir madera certificada. Y el sector productor no está obligado, la certificación es voluntaria. Entonces, lo que se busca nuevamente es que el mercado requiera de madera certificada de tal forma que el sector productor se anime a producir este tipo de material. Solamente para capitular, decir rápidamente, la reglamentación está compuesta por 10 capítulos. Esto también ustedes lo pueden encontrar en la web, no lo voy a entrar en detalles, pero aquí básicamente se reglamenta todo el proceso de certificación, desde la creación de un programa nacional, los estándares, el proceso en sí, del registro de los consumidores de biomasa, de las actividades de fiscalización, de las infracciones, de las sanciones, disposiciones financieras y la promoción. Entonces, este es el documento que deberá ser promulgado en breve. En realidad es un estándar muy simple, 4 principios, uno de ellos es el cumplimiento de las leyes, y cuando hablamos de cumplimiento de las leyes nos referimos a que la empresa que produzca madera esté registrada en impuestos de rentas, pague sus impuestos, genere facturas formales, el origen de la biomasa, sea que la biomasa cuente con los planes de manejo aprobados por el INFONA, que la cadena productiva tenga trazabilidad, y que la comercialización, y también la comercialización de biomasa forestal. Estos principios tienen 8 criterios y 19 indicadores, que son los que se deberán cumplir a través de estas empresas verificadoras que van a estar acreditadas por el ONA. Estos estándares podrían ser revisados periódicamente por el comité. O sea, si el estándar representa un impedimento al inicio, pues podrán ser modificados por el comité nacional o podrán ser ajustados dependiendo de la necesidad y del mercado. Entonces vimos que por un lado tenemos la ley, que trata de que todo el sector de producción de biomasa se formalice, o sea, es un poco el garrote. Pero por otro lado tenemos el lado de la promoción, o sea, tenemos en total de momento 3 proyectos que han sido aprobados y que están orientados básicamente hacia esta línea. El primero se refiere al proyecto Proesa, que el ingeniero González nos va a deleitar con la presentación. Tiene un fondo de $90.3 millones. Él ya lo va a explicar de los componentes, etcétera, etcétera. Un segundo proyecto se trata de eficiencia energética, que está administrado por la AFD y que cuenta con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo y un presupuesto de algo así como 49 millones de dólares. Este proyecto trata de poner en el mercado mecanismos financieros para que el sector industrial, principalmente de pymes, opte a créditos para que ellos puedan mejorar sus sistemas productivos, sobre todo sus sistemas de generación de calor, por equipamientos más eficientes, por ejemplo, cambio de calderas, etcétera, etcétera, o cambio de combustible. Entonces, y el tercer proyecto recientemente aprobado, todo por el Fondo Verde,
es el proyecto de pago por resultados, es decir, el Paraguay recibió algo así como $50 millones por haber reducido la deforestación en el periodo 2015-2017. Entonces vemos que en total contamos con algo así como $200 millones para todo, digamos, sustentando la necesidad de producir madera certificada, de mejorar la eficiencia energética. Con mejoramiento de la eficiencia energética vamos a reducir el consumo de biomasa y PROESA, que es un proyecto que tiene ambas aristas, ¿cierto? Con eso yo termino mi presentación, entonces le paso la palabra al ingeniero González para que nos pueda presentar el proyecto.